Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal. En esta ocasión presentamos una edición especial de Navidad. Llega nuevamente la Navidad y ahora más que antes la confusión envuelve todo el ambiente, hasta el punto de no saber qué se celebra en Navidad o para qué es la Navidad. Si se hace esta pregunta en los distintos ambientes que nos rodean, se obtendrán respuestas de lo más variopintas, incluso si se formula en un ambiente católico. Hace unos años las respuestas ya eran de este tipo. Celebramos Papá Noel, Nochevieja, Año Nuevo, las uvas, los reyes, los regalos, las cenas, el turrón, la paz e incluso la lotería. Algunos decían el Belén y siempre había unos pocos que mencionaban el nacimiento de Jesús. Lastimosamente vamos viendo cómo el espíritu va decayendo cada vez más. En la actualidad, estas respuestas se van reduciendo a simplemente Papá Noel y los regalos. La verdad es que los interesados en vaciar el mundo de todo lo que tenga que ver con Dios lo están consiguiendo muy bien y además sin que la mayoría de los mortales se den cuenta de la manipulación a cámara lenta de la que son víctimas. Como dice Alberto Cañas en Infofamilia Libre, si observamos un poco, estas comunes respuestas de ahora no son tan extrañas debido a que llevan ya vendiendo turrón desde finales de octubre. Cenas y comidas con abuelos o tíos las tienen muchos fines de semana. Ya no necesitan que llegue Nochevieja para trasnochar un poco y la lotería se ha diluido entre primitivas, euromillones, cuponazos, rascas y juegos de azar todas las semanas. Por otro lado, cada vez hay más personas a las que no les gusta la Navidad por diversos motivos. La nostalgia de los seres queridos que han fallecido, los problemas económicos en una sociedad tremendamente consumista, las disputas y disgustos familiares que generan encuentros, cenas y comidas, la artificialidad de la fiesta, etc. Y es que el hecho religioso, el verdadero motivo de la celebración de la Navidad, ha desaparecido. Alberto Cañas continúa diciendo que si bien hay algún grupo que claramente aboga para que las fiestas de Navidad se conviertan en las fiestas del invierno y carezca de significado religioso, lo que más daño hace es la transformación sutil que las fiestas de Navidad están sufriendo. Algunos ejemplos. Cuando éramos niños, las luces navideñas de nuestras ciudades dibujaban estrellas, angelitos, árboles navideños, escribían «Feliz Navidad». Evolucionaron hacia los copos de nieve, alusiones a Papá Noel y sus renos, muñecos de nieve. Después llegaron los diseños modernistas con sus formas geométricas, desaparece la palabra Navidad y llega el políticamente correcto Felices Fiestas y palabras como paz o solidaridad en no sé cuántos idiomas. En nuestras calles se ponían árboles de Navidad, los tradicionales abetos con sus bolas y luces, con todo el significado religioso que tiene, pero también evolucionaron sospechosamente hacia abetos hechos con aros, muelles y otras figuras geométricas y ahora están en extinción. Cuando de niño paseaba con mi madre y mis hermanas, nos parábamos en cada escaparate por el que pasábamos, porque nos encantaba ver los belenes que los adornaban. Hoy han sido sustituidos por espantosos Papá Noel, muñecos de nieve, renos, elfos, osos polares, pingüinos, etc. Más de lo mismo pasa con las cabalgatas de los Reyes Magos. Se han ido perdiendo los símbolos cristianos y el fin último de la cabalgata. Normalmente, las organizadas por el ayuntamiento terminaban con la adoración de los Reyes al Niño Jesús, pero hace años que fue suprimida y los discursos de sus majestades hablan de ecología, convivencia, ilusión, imaginación y magia. Todo políticamente correcto. Todo esto ha calado y bien en nuestra sociedad, en nuestras familias. En muchos hogares se ha perdido la tradición del Belén, el árbol ya no significa nada, los villancicos hablan de nieve o de turrones o de burritos sabaneros, y no hablemos de asistir en familia a la misa del gallo. Quieren terminar con nuestras tradiciones, con nuestra cultura y nuestra fe. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor. Todo lo demás no tiene valor si no tenemos presente el nacimiento del Niño Dios. En las fiestas de Navidad celebramos ante todo el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y además la maternidad de María. María, Madre de Dios, el 1 de enero y la Epifanía o manifestación a los magos el 6 de enero. Después de todo esto, una invitación para todos a celebrar la Navidad como Dios manda y deseen, como lo deseamos desde los estudios de HM Televisión, una muy feliz Navidad y que el Niño Dios que nace les bendiga a todos. El noticiario de esta semana estará compuesto por varias noticias de actualidad que han llegado a nuestros estudios desde muy diversos lugares. Como todas las semanas, comenzaremos presentando los titulares para pasar después a exponer cada noticia. En esta ocasión tenemos noticias desde Judea, comienzan las inscripciones para los empadronamientos. Belén, nace un bebé en una cueva y en plena noche. Jerusalén, anciano descubre la luz en medio de la oscuridad. Más noticias interesantes sobre la Navidad. ¿Por qué se apuntó el nacimiento de Jesús en el día 25 de diciembre? Representación que hace historia.
Se hace viral música que llega a todos los públicos. Y por último, algunas noticias más relacionadas con la liturgia. ¿Por qué una misa se llama del gallo? Sacerdote explica que sin el sí de San José, la Virgen María habría sido lapidada. ¿Qué es la bendición papal conocida como Urbi et Orbi? Sucedió en aquellos días de invierno, aproximadamente por estas fechas del año, que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Aclaramos que, según fuentes de información, este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Por este motivo todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad de procedencia según sus antepasados. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, situada en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Este viaje, según las costumbres y medios de la época, se hacía a pie o en burro, por lo que José y María tuvieron que caminar la distancia que separa a las dos ciudades. Esta distancia calculada en unos 113 kilómetros, aunque para ello se piensa que tuvo que ser de unos 119 kilómetros aproximadamente, dado que cogerían el camino más seguro para aquellos tiempos, lo que les añadió algunos kilómetros más. La ruta más corta a Belén era directamente al sur a través de Samaria, pero su terreno montañoso habría resultado particularmente arduo para María, que se encontraba en las últimas etapas del embarazo. Otros factores para evitar esa ruta eran los samaritanos hostiles que se encontraban en la región, que podrían haber planteado una amenaza para los dos viajeros, ya que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos y muchas veces, cuando los judíos tenían que atravesar su región, les ponían numerosas dificultades e impedimentos. Por lo tanto, diferentes estudiosos bíblicos se inclinan a que José y María eligieron una ruta más segura y cómoda que los llevó al sureste a través del valle de Jezreel y más al este del valle del Jordán, continuando hacia el sur hasta Jericó. Probablemente avanzaron por el desierto de Judea a Jerusalén y luego a Belén. Al final de su difícil viaje, María y José habrían caminado más de 118 kilómetros, gran parte de esa distancia a través de terreno difícil. No hay seguridad sobre cuántos días les llevó completar su largo viaje de Nazaret a Belén. Algunos eruditos creen que el viaje duró de 4 a 7 días. Al llegar a Belén en plena noche y con frío por ser pleno invierno, José hizo todo lo posible por encontrar alojamiento en alguno de los hostales de la zona o en alguna casa particular, pero todo estaba ya tan repleto de gente debido al censo que les fue imposible encontrar un lugar donde descansar y reposar aquella noche fría. Después de mucho buscar y llamar a numerosas puertas, tuvieron que recurrir a refugiarse en una cueva destinada a albergar animales. Allí se dispusieron a pasar la noche lo mejor posible. Sucedió en una fría noche del mes de Quisleu, cuando la luna estaba a la mitad de su carrera y terminaba el día 24 para dar comienzo al 25. En medio de esa noche gélida, José y María intentaban refugiarse del frío en una cueva. Probablemente José iba acumulando y recogiendo algo de leña para tener un poco de calor, mientras María acomodaba las pocas cosas que habían traído en este largo viaje. En esta situación sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El hecho de que Jesús nazca en Belén, es decir, en la ciudad de David, demuestra que es descendiente de David y cumple la profecía de Miqueas de que el Mesías saldría de Belén. El hecho de que Jesús nazca en tiempos de César Augusto vincula este nacimiento con el Imperio Romano y con el hombre más poderoso de su tiempo, el emperador César Augusto, a quien se concedió el título de Salvador del mundo. Con la mención de César Augusto se abre un horizonte tan vasto como el mundo. El nacimiento de Jesús, el verdadero Salvador del mundo, aunque haya tenido lugar en una oscura aldea de Judea, concierne no solo a Israel, sino a todos los hombres, judíos y paganos, a todos los pueblos que viven bajo el dominio de César Augusto. Lo que el evangelista quiere subrayar es, en primer lugar, el hecho de que el niño que María da a luz es el primogénito y, por tanto, está consagrado al Señor según la ley, y es grande ante él. Lucas 1:32. Cabe destacar que el término primogénito no significa que Jesús fuera el primero entre otros hijos de María, sino que quiere expresar la dignidad de Jesús, que como primogénito según la ley, Éxodo 13:12 y 34:19, está consagrado a Dios.
Curiosamente, en esta ocasión no se encontraban por allí los medios de comunicación que dieron la noticia al mundo. Sin embargo, Dios mismo se encargó de enviar sus propios reporteros. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Es un signo singular que contrasta fuertemente con la dignidad del niño, Salvador y Cristo Señor, pero que precisamente por su singularidad es un signo revelador. La venida de Dios a la historia humana no se realiza en el poder y la gloria, sino en la debilidad de un niño envuelto en pañales y acostado donde solo puede yacer un pobre niño que no encuentra un lugar mejor para su venida al mundo, un pesebre para animales. Así, el signo de los pañales y del pesebre es la anticipación y prefiguración de la vida errante de Jesús y de su muerte humillante en la cruz. Pero el pesebre tiene también la cualidad de ser un signo familiar para los pastores y facilitar así su búsqueda del niño cuyo nacimiento les había sido anunciado. Para personas acostumbradas a vivir en el campo en contacto noche y día con los animales, habría sido muy difícil buscar y encontrar a alguien en una casa acomodada de la ciudad de Belén. ¡Qué gran noticia! Y fue anunciada a un grupo de pastores que cuidaban su rebaño. El nombre ángel significa el mensajero de Dios o el enviado de Dios, y hace alusión al protector de los cielos cuya misión es obedecer y servir al Creador. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Así, para los cristianos, la celebración de la Navidad debe asociar la alegría de los pastores por el nacimiento del Salvador con la meditación de María sobre el misterio del pesebre, que sigue siendo desde hace siglos un signo de Jesús, considerando que Dios, para su revelación, elige a los humildes y a los pobres y utiliza signos humildes y pobres. Después de haber contemplado y adorado a ese niño anunciado por el ángel, los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Esto es una muestra más de que cuando Dios se revela, lo que produce en el corazón es alegría que se convierte en alabanza y glorificación hacia Dios mismo por su grandeza y humildad, que se unen en esta ocasión en este niño recién nacido. Según la ley, pasados 8 días del nacimiento de un niño, éste debe ser circuncidado, y para cumplir con la ley también hicieron esto María y José. Así que cuando se cumplieron los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Según el Levítico 12, 2-8, tras el nacimiento de un hijo varón, la madre era considerada impura durante 7 días. Durante otros 33 días tenía que permanecer en casa y no podía realizar ninguna acción cultual. Al 40º día tenía que ir al templo de Jerusalén para purificarse. Esto es lo que hicieron María y José. Y así llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Esta era la ofrenda propia de los pobres, pero la presentación de Jesús en el templo, que en el pensamiento de María y José solo debía ser una consagración a Dios, es un momento de revelación profética de la persona y el destino de Jesús. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Estando allí, Simeón ve entrar a José y María con el niño Jesús en brazos. En ese momento, Simeón fue donde ellos y lo tomó en brazos. Los padres del niño no salían de su asombro ante esta reacción, y más aún cuando este anciano comenzó a bendecir a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos,
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño, mientras que Simeón no dejaba de proclamar que había visto la luz en medio de la noche. Finalmente, Simeón los bendijo y dijo a María su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Muchos, a la manera semítica, puede significar también todos. Tendrán que tomar posición ante Jesús. Para los que lo acepten será la resurrección, es decir, la salvación. Para los que lo rechacen será la caída, es decir, la perdición. Ante Jesús todos tendrán que tomar una decisión, o con Él o contra Él. Nadie podrá escapar a esta alternativa. Por eso Jesús será un signo de contradicción, es decir, provocará una resistencia tenaz y una oposición activa. Según la voluntad de Dios, Jesús es un signo de salvación, pero en la práctica será un signo contradictorio que suscitará resistencia y oposición. Esta contradicción no es querida por Dios porque puso a Jesús como signo de salvación, sino permitida por Él, para que se manifestaran claramente los pensamientos íntimos de muchos, es decir, para que salga a la luz y se desenmascare el mal oculto que habita en lo más íntimo de muchos hombres. Así, ya en la infancia de Jesús, la pasión y la muerte en la cruz extienden su sombra. Esta contradicción a la que se enfrentará Jesús golpeará a su madre María como una espada, en el sentido de que el alma de María será atravesada por el dolor más atroz. De hecho, la espada debe entenderse en sentido metafórico, no literal, como si María tuviera que sufrir el martirio. Simeón predice a María que participará de forma muy dolorosa en el sufrimiento de su hijo, el Mesías negado y rechazado, hasta el punto de ser condenado a una muerte infame y dolorosa de la que ella será testigo. El rechazo de Israel a Jesús después de la Pascua también traspasará el alma de María. Pero no fue este el único caso en el que el niño Jesús provocó reacciones inesperadas. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Finalmente, estos padres hicieron la ofrenda que prescribía la ley y presentaron al niño en el templo, no sin que les embargara en todo momento un sentimiento de sorpresa y continua admiración por todo lo sucedido. Esto es un ejemplo más de cómo Dios supera todas nuestras expectativas y esperanzas. Hay que recordar que los cristianos no celebramos fechas, celebramos hechos. Nosotros nos alegramos y celebramos el hecho de que aquel que no cabe en el universo quiso nacer de una virgen en este pequeño planeta del inmenso universo para reconciliar al hombre con su creador. Como hay que ubicar en un día concreto este hecho real del que se desconoce su fecha exacta, lo que hicieron los cristianos fue ir dando sentido a las fiestas paganas que ya se celebraban. En este caso concreto, este día 25 de diciembre se celebraba el solsticio de invierno en el que la luz empezaba a aumentar y por tanto el sol comenzaba a vencer la oscuridad. En el 276 el emperador Aureliano instituyó la fiesta del Sol Invictus el 25 de diciembre en honor de Mitra, el dios patrón de los soldados y asociada también al nacimiento de Apolo. Con la llegada del cristianismo se pensó que el verdadero Sol Invictus era Jesucristo, la verdadera luz del mundo, que disipa las tinieblas del error y del pecado. Por esta razón, el 25 de diciembre se celebra el Dies Natalis, el día del nacimiento de Jesús. También esta fecha guarda muchas similitudes con las fiestas saturnales, fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo también con el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo.
Así pues, los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 al 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. Posteriormente, el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en el 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Por otro lado, como todo hecho del Nuevo Testamento, la Navidad tiene precedencia bíblica. Sorprendentemente descubrimos que el día 25 de diciembre ya era celebrado en el Antiguo Pacto. Así, en Primera de Macabeos 4, 52-53 leemos: el día 25 del noveno mes, llamado Quisleu, del año 148, se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y echaran fuera el altar profanado. En su lugar se edificó un nuevo altar y en la madrugada del 25 de Quisleu, correspondiente a nuestro mes de diciembre, fue consagrado. La fachada del templo fue adornada, se encendieron luces y fue grande la alegría en el pueblo. También en la madrugada del 25 de Quisleu, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Así como el altar profanado fue echado fuera y se construyó un altar nuevo, así también el sacrificio antiguo y una ley profanada por preceptos humanos fueron anulados con el nacimiento del Mesías, y un nuevo altar con un sacrificio perfecto fue instaurado para regocijo y salvación de toda la humanidad. Este es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo centro es Jesús y no un evento comercial o una fiesta pagana. Rescatemos la Navidad para Cristo y cantemos con los ángeles de Belén: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que confían en Él. El Belén es desde hace siglos una de las tradiciones navideñas más importantes en muchos lugares del mundo. También en España, el Belén es un elemento característico de nuestras ciudades en estas fechas. Las primeras representaciones belenísticas hay que buscarlas en las catacumbas de época romana, y más concretamente en un fresco de principios del siglo II, hallado en la conocida como Capella Greca, capilla griega, en las catacumbas de Priscila en la Vía Salaria de Roma. La escena muestra la figura de la Virgen María estrechando en su pecho al niño Jesús envuelto en pañales. Frente a ellos aparecen los tres magos de Oriente que visten una túnica corta sin manto, gorro ni corona. Entre los años 432 y 440, el Papa Sixto III trasladó a Roma desde Tierra Santa algunos fragmentos de la Santa Cuna y los dispuso en una pequeña capilla habilitada a tal efecto en la iglesia de Santa María ad Presepe, Santa María en el Pesebre, también conocida como La Redonda. Allí el Papa empezó a celebrar representaciones que recreaban el nacimiento de Cristo. Dicha iglesia pasaría a ser conocida con el tiempo como la Basílica de Santa María la Mayor y se convertiría en una de las más importantes de la Ciudad Eterna. Pero sería a partir del siglo VIII cuando el nacimiento y la resurrección de Jesús empezaron a ser representados en escenas costumbristas que tenían lugar en las plazas públicas de la ciudad. En 1233, San Francisco de Asís llegó junto con el hermano León a la población de Greccio, en la región italiana de Lazio. Para intentar evangelizar a la población de la región, mayoritariamente analfabeta, Francisco pidió una dispensa del Papa Honorio III para crear el primer Belén en una cueva muy cerca de la ermita de la localidad. Con la ayuda de Giovanni Belita, un señor feudal que le proporcionó el pesebre, la paja y los animales, el futuro santo convocó a los habitantes del pueblo al toque de la campana de la iglesia. Debido al frío invernal de la región, la figura del niño Jesús fue sustituida por un muñeco, pero no así la de los animales, que sí eran reales. De la representación teatral y con personas reales, se pasó muy pronto a la realización de las figuras con diferentes materiales. En poco tiempo la tradición empezó a popularizarse y en las ciudades italianas durante los siglos XIV y XV las iglesias se decoraban con belenes durante las celebraciones navideñas. Al parecer, la primera forma moderna de Belén se debe a San Cayetano de Thiene, que en 1534 ideó un pesebre con figuras de madera pintadas que iban cubiertas con ropajes de la época y cuya cabeza estaba hecha de terracota, cartón piedra o madera.
Asimismo, era habitual que en el interior de las figuras se introdujera un alambre con el objetivo de articular los miembros y facilitar de este modo el movimiento. Durante el barroco, la tradición del Belén alcanzó también a las casas señoriales, aunque muy pronto los hogares más humildes quisieron imitar también a los señores. Muy conocidos son los belenes napolitanos. Su introducción en España se debe a Carlos III, que había sido rey de Nápoles y era un gran entusiasta de aquella tradición. El rey y su esposa, María Amalia de Sajonia, importaron aquella costumbre a nuestro país y la introdujeron en sus palacios. De hecho, construyeron una sala especial para la realización del conocido como Belén del Príncipe, primero en el Palacio del Buen Retiro y después en el Palacio Real. Un típico Belén napolitano en el que se representaban las costumbres y vestimentas locales, y fue encargado a los reconocidos imagineros valencianos José Esteve Bonet y José Ginés Marín, y al murciano Francisco Salcillo. A mediados del siglo XIX, poco a poco esta costumbre se fue extendiendo a todos los hogares españoles. Fue entonces cuando empezaron a fabricarse las figuras de Belén en serie. Destacan las producidas en barro, muchas veces sin cocer y pintadas con vivos colores en las fábricas de Murcia, Granada, Barcelona y Olot, Gerona. Todas aquellas figuras podían adquirirse en tiendas de imaginería religiosa o en los típicos mercadillos navideños que empezaron a extenderse por toda la geografía española. Como hemos visto, los belenes se componen de muchas y variopintas figuras. Las principales son, evidentemente, la Virgen María, el Niño Jesús, San José y, por supuesto, el burro y el buey. Y en un Belén que se precie no puede faltar la estrella de Belén, que guió a los magos de Oriente hasta el portal, así como tampoco los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos personajes aparecen representados de diversas maneras en los pesebres, desplazándose lentamente en su viaje hasta Belén o ya ante el pesebre en postura de adoración al Niño Jesús. A veces viajan solos y otras van acompañados de sus pajes y séquito. Desde entonces, España sigue distinguiéndose por su gran tradición belenística, cuya calidad es ampliamente reconocida. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra villa y a su vez del latín villanus. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere de qué trataban las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales. Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento como el músico y poeta Juan de la Encina, el compositor renacentista Mateo Flecha o el compositor y organista Gaspar Fernández, entre otros. Los villancicos constituían uno de los tres principales géneros de la lírica española popular, junto con las cantigas y las jarchas mozárabes. Al final, una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como cancioneros, tal y como explica la filóloga Silvia Iriso en el Gran Libro de los Villancicos. La variedad y asimilación temática favoreció la popularidad de estas canciones. Iriso cuenta en su libro que la Iglesia vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje. Además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo o de la Virgen, se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada con la indicación de cántese al son de o al tono de, seguido del título de algún famoso villancico de la época. El éxito de esta nueva modalidad llevó a la jerarquía eclesiástica a oficializarla y a permitir que los villancicos de temática religiosa se fueran interpretando poco a poco en las iglesias como parte de la liturgia. Los villancicos fueron formando parte cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que esas composiciones se hicieron más populares. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical. En ellos se llegaron a incluir coros, solistas e incluso representaciones escénicas, con lo que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Además de los villancicos más tradicionales por todos conocidos, hay villancicos regionales que son más populares en su lugar de origen. Por ejemplo, en Galicia cantan Bonadal y Alá pola noite, entre otros, y en Euskadi Gabonak, Gabon y Auso Porito. En Cataluña se entona la Santa Nit y el Rabadá. En Andalucía cantan algunos tan divertidos como Corre, corre al portalico y Alepún.
De Madrid es originaria la famosa Marimorena y en Valencia se canta un villancico muy conocido por mayores y pequeños llamado Los Pastorets y Pastoretes. También podemos destacar algunos tan entrañables como A Belén tocan a fuego, popular en Castilla y León, o Los Pastores de Extremadura, el villancico extremeño por excelencia. Tampoco podemos olvidar el famoso Ay del Chiquirritín, cuyo origen es navarro, ni los tan conocidos como Ya vienen los Reyes de Aragón o Hacia Belén va una burra, típico de Castilla-La Mancha. Y en este breve repaso del cancionero popular navideño no puede faltar el popular Dime Niño de Murcia y el entrañable Una sobre el mismo mar, de origen canario. Pero no solo en España se cantan canciones para celebrar la Navidad. En otras regiones del mundo a este tipo de composiciones se las conoce con diversos nombres. Koliadki en Ucrania y Rusia, Koleda en Bulgaria y Polonia, Pastorali en Italia, Weihnachtlieds en Alemania, Christmas carols en los países de habla inglesa, Aguinaldo en Venezuela o posadas en México y Centroamérica. El Papa Sixto III introdujo en Roma la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús con una oración a medianoche, Mox ut Gallus cantaverit, que significa al cantar el gallo, pues este era el momento del inicio del día para los antiguos romanos. Esta expresión es la que da a la misa su curioso nombre actual. También hay quienes aseguran que el origen del nombre de la misa del gallo tiene su origen en la celebración de la misma en la Basílica de San Petrun in Gallicantum, San Pedro en Gallicantu, en Jerusalén. Esta iglesia tomó su nombre del episodio evangélico que relataba cómo Jesús advirtió a Pedro que éste le negaría 3 veces antes de que el gallo cantase. De todas formas, como hemos dicho, esta misa sirve para alabar el nacimiento de Cristo con una oración. Desde su origen, el Papa celebra esta liturgia con ornamentos blancos en la Basílica de San Pedro y a su vez miles de iglesias y parroquias de todo el mundo celebran también esta sagrada costumbre para dar la bienvenida al mundo que estaba en tinieblas a aquel que es la luz sobre toda luz. Desde hace siglos, la tradición navideña cristiana celebra esta misa nocturna en adoración al nacimiento del niño Jesús en Nochebuena, en la primera hora del día de Navidad. Hoy en día, la Misa del Gallo es una parte fundamental de las celebraciones navideñas para muchos católicos. Iglesias y parroquias locales mantienen también esta buena tradición. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, afirma que si San José no hubiera seguido las indicaciones del ángel que le animaron a no repudiar a la Virgen María, ella habría sido lapidada. En su carta semanal correspondiente al cuarto domingo de Adviento, Monseñor Fernández subraya el papel providencial de San José, que intuyó el misterio que acontecía en María, su prometida. Un misterio realizado sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo con una fecundidad superlativa en virginidad. Aunque con humildad y adoración decidió retirarse y dejarle a Dios que hiciera su obra, el prelado destaca que Dios necesitaba la plena colaboración de José. De otra manera, el misterio de Cristo encarnado no hubiera entrado en la historia, apunta el obispo. En concreto, si José hubiera dicho que no, María hubiera sido probablemente lapidada, afirma el obispo. El nacimiento de este niño necesita un padre en la tierra que lo acoja como propio y lo proteja. En definitiva, un padre en el pleno sentido de la palabra, aunque no sea padre biológico. María y José recibieron la vocación y la misión de ser esposos el uno para el otro y padres de Jesús en la tierra, de tal forma que la Sagrada Familia se convierte en icono de la comunidad trinitaria. Así, la Navidad es la fiesta de la familia tal como Dios la ha pensado, donde todos son queridos por sí mismos y se encuentra el calor necesario para crecer en el amor. El obispo anima a los fieles a apresurarse a la preparación del corazón para acoger a Jesús, que quiere entrar en nuestros corazones como hicieron Jesús y María. En ellos brilla la humildad y la disponibilidad ante los planes de Dios. En ellos brilla la fuerza de corazón y la acogida sin condiciones, subraya el prelado. Monseñor Fernández afirma que la Navidad lleva consigo como perfumes propios la pobreza y la austeridad de vida, así como la obediencia a los planes de Dios, sean los que sean, aunque contradigan los planes previos. El 25 de diciembre, día de Navidad, como cada año, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano. ¿Qué significa esta bendición papal? Urbi et Orbi significa literalmente a la ciudad de Roma y al mundo, y hace referencia a la bendición papal que se extiende a todo el mundo en diferentes ocasiones. El pontífice suele impartir esta bendición especial desde el balcón de la fachada central de la Basílica de San Pedro en fechas señaladas para la Iglesia Católica,
Por lo general suele realizarse el domingo de Pascua y el día de Navidad, aunque también hay otras ocasiones en las que el Papa la imparte de manera excepcional, como puede ser en un jubileo en favor de los peregrinos o en la entronización de un nuevo Papa. Es el caso también de la histórica bendición del 27 de marzo de 2019 que el Papa Francisco hizo en la Plaza de San Pedro para pedir el fin de la pandemia. Ante esta grave situación, el Papa Francisco presidió un momento extraordinario de oración en el Vaticano, impartiendo una bendición Urbi et Orbi con indulgencia plenaria. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el año que viene, ¡feliz Navidad!